tenga algún dolor en algún lado y por eso está mal posicionado. En cuanto a la penetración va a depender del voltaje y el miliamperaje y el tiempo de exposición, ¿sí? De los rayos sobre el cuerpo, ¿sí? A mayor voltaje hay mayor penetración. Para decir que una placa la penetración es adecuada, decimos que está más o menos penetrada. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque vamos a ver detrás de la silueta cardíaca los cuerpos vertebrales. Si nosotros solamente vemos cuerpos vertebrales y no vemos la silueta cardíaca, estamos hablando de que es una placa muy penetrada. Es decir, a mayor voltaje, lo que va a pasar es que los tejidos blandos no se van a ver. Se van a ver nada más. Lo cual vamos a ver la línea de amperaje de esos rayos es débil. Lo que vamos a ver el tejido blando y la vasculatura demasiado blanca y no vamos a ver los cuerpos vertebrales. Decimos que la placa es blanda. Entonces, ¿cuándo es lo correcto en cuanto a penetración? Que se vean los cuerpos vertebrales detrás, 10 puntos, que se vean los cuerpos vertebrales detrás de la silueta cardíaca. ¿Se entiende? Sí. Bien, acá tenemos un ejemplo de cuando tenemos una placa poco penetrada o blanda a la izquierda de la pantalla de la diapo. Fíjense, ahí el voltaje o miliamperaje de los rayos es débil, por lo cual el corazón, los cilios y la vasculatura pulmonar se ven muy blancos y no se puede objetivar la columna detrás. Ahí decimos que esta placa es blanda, ¿sí? Es poco penetrada. A la derecha, por el contrario, vemos que los campos radiolúcidos, que ambos campos pulmonares están bien radiolúcidos, bien negros, la silueta cardíaca casi ni se ve y se ve detrás la columna vertebral. Ahí decimos que la placa es dura o muy penetrada, es decir, el voltaje o miliamperaje de estos rayos es más fuerte, por lo cual no se ven los tejidos blandos. ¿Se nota la diferencia? Sí. Bien, perfecto. Entonces, ¿cuándo está bien la penetración? Cuando está más o menos penetrada y podemos ver la columna vertebral detrás de la silueta cardíaca. En cuanto a la inspiración, siempre debe ser en lo posible en inspiración profunda, dependiendo lo que busquemos, ¿sí? Debemos visualizar por lo menos 8 espacios intercostales entre vértice y base, ¿sí? Es poco probable que lo puedan objetivar desde ahí, pero los arcos costales se cuentan, es decir, lo que contamos, las costillas son en diagonal hacia adelante. Ahí lo que estamos viendo son los arcos costales posteriores. Los espacios intercostales debemos contar 8, ¿sí? Entonces, es medio difícil a ver si... no se va a ver. Bueno. Bien, digamos, los arcos costales anteriores van a venir acá. Acá chiquitito va a estar el primero, donde ustedes es poco probable que lo vean, dependiendo si están usando una computadora o no, ¿no? El primer arco costal es arriba, el segundo viene acá en diagonal hacia abajo, el tercero acá, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Lo que ustedes ven en forma horizontal son los arcos costales posteriores, pero los que se cuentan son los anteriores. Dentro de lo que es espacio intercostal sí se pueden contar los posteriores, ¿sí? Arriba de las clavículas hay 1, 2, debajo de la clavícula, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nosotros vemos 8 espacios intercostales, vemos los vértices y las bases que terminan bien agudos. Es una placa en inspiración profunda. Bien, acá no sé si logran ver. Se ven. A la derecha de la pantalla, es decir, a la izquierda del paciente, en la placa de tórax recuerden que la derecha sería acá, en nuestra izquierda.
¿sí? Esta es la derecha del paciente, donde estoy marcando. ¿Sí? En nuestra izquierda. Fíjense, el diafragma derecho está un poquito por encima del diafragma izquierdo porque debajo está el hígado, por lo cual es un órgano macizo y no lo deja que baje. En cambio, en el diafragma izquierdo, debajo está el estómago, vemos acá la cámara gástrica, ¿sí? Y vemos que en los campos pulmonares no están las clavículas, por lo cual esta placa podemos determinar que es póstero anterior, es decir, está parado el paciente en bipedestación, póstero anterior, ¿sí? Y en inspiración profunda. Póstero anterior, ¿por qué? No se ven las clavículas, es decir, el paciente abrió los brazos, abrazó la placa para que le puedan sacar la radiografía. Y vemos la cámara gástrica debajo del diafragma, ¿sí? En el caso de que la placa hubiese sido antero posterior y se lo hubiesen sacado acostado o semisentado en la cama, no vemos la cámara gástrica y vemos las escápulas ocupando los campos pulmonares. Bueno, acá lo que en las flechitas que ustedes tienen a su derecha, ¿sí? Que sería la izquierda del paciente, se van a contar los arcos costales. La placa por ahí no es la mejor, pero bueno, ahí tenemos esa es la segunda, el segundo arco costal, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. Si tienen en una compu seguro lo van a poder ver. Lo que vemos en azul, a la derecha del paciente, es decir, a nuestra izquierda, vemos los espacios intercostales, ¿sí? Con el numerito. Abajo, a la derecha, vemos que terminan los diafragmas en ángulo bien agudo, ¿sí? Bien agudo el ángulo costodiafragmático, ¿sí? Bilateral. ¿Sí? Si hubiese un derrame, acá vamos a ver una imagen radio opaca, pero es bien radiolúcida y termina en punta, ángulo agudo. ¿Está bien? Esta es una placa, una radiografía póstero-anterior, está de espalda a la fuente, en inspiración profunda, porque se cuentan los más de 8 como mínimo o más espacios intercostales. Bien, radiografía normal. Esto que vamos a ver ahora ya lo estuve explicando a medida que les iba explicando la diapositiva, esto ya lo acabo de decir. La técnica ideal es que la placa sea póstero anterior y lateral, en inspiración profunda, que quiere decir en TLC sería capacidad pulmonar total. La distancia de la fuente a la placa tiene que ser de 3 metros, ¿sí? Y si queremos ver si el paciente tiene atrapamiento aéreo o neumotórax, le podemos hacer una placa en inspiración profunda y en expiración profunda, para ver la diferencia. ¿Sí? Igual ahora vamos a ver neumotórax, cuál es la diferencia entre una placa normal y una con neumotórax. El decúbito lateral, es decir, el paciente acostado, ¿sí? Sobre uno de los laterales, es para determinar si hay derrame pleural o no. ¿Sí? Cuando vemos una imagen radiopaca, homogénea en la base de uno de los pulmones y no tenemos ecografía para hacer una ecografía pleural y determinarlo, la manera que podemos determinarlo radiográficamente es acostar al paciente en el decúbito lateral del lado donde vemos la imagen radiopaca y hacerle la placa. Y ahí vamos a ver si la imagen radiopaca se movió hacia la zona de mayor gravedad, era un derrame pleural. Ahora lo vamos a ver. Bien. ¿Cómo leer una radiografía de tórax? ¿Sí? Bueno, el orden lo determinan ustedes. ¿Sí? ¿Qué ven primero? Lo van a determinar ustedes. Acá está la lista de lo que van a tener que evaluar en una radiografía de tórax. Pero el orden lo ven ustedes. Y lo ideal es que siempre sigan el mismo orden. Van a tener que evaluar campos pulmonares, ¿sí? Ambos campos pulmonares, los ilios, ¿sí? El mediastino, que es el espacio entre ambos pulmones, que tiene los grandes vasos, la tráquea, el esófago, el corazón. Los diafragmas, los ángulos costofrénicos, cardiofrénicos, sería acá, ¿no? Entre el corazón y el diafragma. Y costofrénicos entre la pared del tórax y el diafragma. La tráquea, que es una columna de aire que viene de arriba. Huesos, clavículas, columna, omóplatos, tejido blando y abdomen superior. Esto es todo lo que van a tener que evaluar en una placa de tórax y como les decía, el orden lo eligen ustedes.
Siempre traten de seguir el mismo orden. Acá tenemos una imagen como para determinar el nombre de cada una de las regiones, ¿sí? Los reparos anatómicos, tenemos la tráquea, ¿sí? Esta es la silueta cardíaca, aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, al lado de la aurícula izquierda la arteria pulmonar, tenemos el esternón y esto sería la clavícula. La región supraclavicular, la 1, vértice pulmonar, apical o supraclavicular, por debajo de la clavícula, infraclavicular. Luego tenemos paralelo al ilio, parailiar, debajo del ilio, campo medio y más abajo las bases. Esto es para determinar la ubicación de alguna imagen que a ustedes les llame la atención. Bien, ¿cuáles son las ventajas de una placa de tórax? Facilidad en la obtención, interpretación accesible por el al radiólogo, al neumonólogo, al clínico, baja exposición radiante, bajo costo comparado con una tomografía. Una radiografía de tórax en cuanto a radiación implica, por ejemplo, comparado con una tomografía de tórax son 150 radiografías, ¿sí? Es decir, esa es la comparación en cuanto a la radiación. Con una tomografía de tórax, hagan de cuenta que son 150 radiografías. Y el porcentaje exitoso del diagnóstico, como les decía, si ustedes evalúan al paciente, lo interrogan, lo evalúan y luego de eso, con 2 o 3 diagnósticos diferenciales antes de pedir la placa, una vez que la piden, lo más probable es que tengan un diagnóstico más acertado, más cercano. Bien, placa de tórax de frente, la izquierda del paciente siempre va a estar a nuestra derecha, ¿sí? Fíjense, los reparos, recuerden que las clavículas si no están las clavículas y se ve la cámara gástrica, sabemos que es una placa de tórax postero-anterior, ¿sí? Y la cámara gástrica nos muestra que es la izquierda del paciente. Bueno, esto es lo que habíamos visto hace un ratito. Esto, chicos, es un poco anatomía como para que lo lean y tengan cuáles son los reparos anatómicos al momento de ver la placa. Bien. Éxito de lectura de una radiografía de tórax. ¿Cómo lo obtenemos? Y van a tener que leer miles de radiografías de tórax normales para saber cuándo no es normal, ¿sí? Seguir siempre el mismo sistema propio de lectura, conocer a fondo la anatomía tóraco-abdominal, y tener diagnósticos diferenciales elaborados previos a leer la radiografía. Es decir, interrogar al paciente, revisarlo y luego pedir la placa. Al momento de pedir la placa, ya pensar cuáles podrían ser los diagnósticos diferenciales. No 10, 2, 3, ¿sí? ¿Estamos? Bien, placa de tórax normal, esto ya lo estuve explicando recién, ¿sí? Debe estar bien inspirada, se pueden contar en 10 u 11 espacios, arcos costales posteriores, que son los horizontales, ¿sí? Y 6 o 7 anteriores, que son los que vienen en diagonal en forma oblicua hacia la región medial. La tráquea y los bronquios bien centrados. Lo de las cabezas claviculares con las apófisis espinosa para ver si está rotado o no. Bien, esto es lo que estuvimos hablando en cuanto a aspectos técnicos. Los reparos anatómicos, ¿sí? Apófisis espinosa, clavícula, fíjense acá viene la tráquea, esta columna de aire, y el bronquio derecho es una continuación natural de la tráquea, y el bronquio fuente izquierdo sale más en diagonal hacia arriba. El ilio izquierdo está un poquitito más arriba que el derecho, pero por una cuestión anatómica, ¿sí? Bueno, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, vena cava inferior, diafragma derecho e izquierdo. Bien. Fíjense en las flechas amarillas, si pueden llegar a ver, estos son los arcos costales anteriores, que son los que se cuentan, ¿sí? 6 o 7 que cuenten está bien. Y los verdes son los arcos costales posteriores.
los espacios intercostales los podemos contar por los arcos costales posteriores y los arcos costales por los anteriores. Bien, técnica y lectura, lo que estuvimos viendo, cuando es blanda, cuando es dura, si está centrada o no, si está bien inspirada o no. Bien. Campos pulmonares. Pulmón derecho, ¿sí? Son 3 lóbulos, el pulmón izquierdo son 2. En el pulmón derecho tenemos cisura mayor, cisura menor. En el pulmón izquierdo hay 2 porque estaba una parte de ese sector está ocupada por el corazón. Bien, fíjense acá tenemos en la placa de perfil pintado de celeste, lóbulo inferior, ¿sí? Cisura mayor, lóbulo inferior y lóbulo superior. Ese era pulmón izquierdo. Pulmón derecho tenemos cisura mayor, cisura menor. Lóbulo inferior de pulmón derecho, lóbulo medio, lóbulo superior. Fíjense que acá, en una placa de tórax de frente, por ejemplo, o póstero anterior, si tenemos una imagen anterior en la base del lóbulo superior, podemos llegar a no dilucidar si la imagen es anterior o posterior, por lo cual no sabemos si es la base del lóbulo superior derecho o el vértice del lóbulo inferior. Siempre pidan el par radiográfico, porque de esa manera se forma la imagen 3D. ¿Sí? Bien, acá tenemos en distintos colores lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior derecho. En el izquierdo, lóbulo superior o lóbulo inferior. Lo mismo, fíjense que van a tener que pedir la placa de perfil muchas veces para ver si la imagen es en el lóbulo superior o en el lóbulo inferior, ¿sí? Dependiendo si está más anterior o más posterior. Bien. No sé si se llega a ver en las flechitas negras, se ve la cisura mayor en la placa de perfil del pulmón derecho. Bien, hilios pulmonares. Los hilios contienen arterias, venas, bronquios, ganglios, son similares en tamaño y densidad, estando el izquierdo algo más alto debido a la salida más horizontal del bronquio fuente izquierdo. El bronquio fuente derecho es la prolongación natural de la tráquea, por eso el hilio está más abajo, ¿sí? Así que si nosotros notamos esa diferencia, es normal. Ahora, si hay un aumento del tamaño unilateral o bilateral ya de los hilios, ya tenemos que pensar en alguna patología. Puede ser una tuberculosis, sarcoidosis, linfomas, neoplasias. En el caso que haya borramiento de los hilios, debemos pensar en que puede ser un fallo cardíaco o una inestabilidad hemodinámica. Y si están desplazados los hilios, los desplazamientos pueden deberse a atelectasias o realmente quizás no hay un desplazamiento y lo que hay es una mala técnica. La placa puede estar rotada y vemos que un hilio está más grande que el otro y en realidad lo que no vimos es que la placa estaba rotada y para ver eso recuerden las apófisis espinosa y los extremos proximales de las clavículas que formen un ángulo de 90 grados. Si eso no sucede y los hilios lo ven alterado, lo más probable es que esté rotada la placa. Y en el caso de que estén disminuidos en tamaño los cilios, puede llegar a ser por cardiopatías congénitas. Que obviamente eso lo tendríamos que saber previo a pedir la placa. Bien, fíjense, los cilios pulmonares, acá arriba, como les decía, viene esta columna de aire que es la tráquea, la prolongación, el bronquio fuente derecho, la prolongación natural de la tráquea, ¿sí? Fíjense que está un poquito por debajo del hilio izquierdo, porque el bronquio fuente izquierdo sale más horizontal y hacia la izquierda. Bien. Diafragmas, el diafragma derecho y el diafragma izquierdo. El diafragma derecho va a estar 2 centímetros por encima del diafragma izquierdo, como les decía, porque debajo del diafragma derecho está el hígado, es un órgano macizo y no va a ceder. En cambio, debajo del diafragma izquierdo está el estómago, que es un órgano hueco, y sí va a ceder, por lo cual van a estar en desnivel. Y siempre que pidan una placa de perfil, obviamente tiene que ser perfil izquierdo, porque en la base izquierda, si lo hacemos perfil derecho y hay una patología en la base izquierda, el hígado la va a tapar. En cambio,
del lado izquierdo, si tenemos alguna patología, al entrar el rayo se va a ver. Bien, los ángulos costofrénicos, fíjense que deben terminar bien en ángulo agudo, eso ya lo habíamos visto. Bien, bueno, mediastino. El mediastino es el espacio extrapleural que existe entre ambos pulmones, ¿sí? Sus límites por arriba es el istmo cervical, abajo diafragma, atrás columna y delante arcos costales, ¿sí? Junto con el esternón. ¿Qué es lo que va a contener el mediastino? Como antes, corazón y grandes vasos, ilios, timo, tráquea, esófago. Bien, ¿hasta ahí vamos? Sí. Bien, buenísimo. Vamos por la mitad aproximadamente de la clase. Bien, bueno, imágenes radio opacas. Dentro de las imágenes radio opacas tenemos los infiltrados. Los infiltrados pueden ser alveolares o intersticiales. ¿Qué son los infiltrados? Es la visualización de imágenes extrañas a una determinada localización y son radio opacos. Es decir, en el parénquima pulmonar, que hay tejido pulmonar, bronquios, alvéolos, y que predomina aire, la imagen va a ser predominantemente radiolúcida. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Ahora, si esos espacios alveolares están ocupados por algo, por líquido, tejido inflamatorio, sangre, pus, los rayos, cuando atraviesan esa zona, los van a imprimir en la placa radioopacos. ¿Sí? A eso se les llama infiltrados. ¿Se entiende? Sí. Bien, los infiltrados pueden ser alveolares, cuando el espacio alveolar está ocupado, ¿sí? Lo que muchas veces deben haber escuchado como infiltrado algodonoso, y los intersticiales. El intersticio pulmonar está por fuera de los espacios de los sacos alveolares, ¿sí? Y cuando estos infiltrados son intersticiales, tienen diferentes tipos, que pueden ser reticulares, nodulares o reticulonodulares, pero no son alveolares, es decir, no tienen las características de alveolares ni de algodonosos, tienen otras características. Bien, infiltrados alveolares. Representan ocupación del alvéolo por sustancias diferentes al aire, por ejemplo, el agua en un edema agudo de pulmón o pus en la neumonía. Entonces, como les había dicho hace un ratito, va a predominar en una radiografía de tórax a nivel del parénquima pulmonar y de los sacos alveolares, va a predominar el aire, por lo cual la placa se tiene que imprimir radiolúcida. Pero cuando estos espacios alveolares están ocupados por otra sustancia distinta al aire, todo lo que sea distinto al aire se va a imprimir, no va a ser radiolúcido, va a ser radiopaco. Entonces, si es agua, pus, tejido inflamatorio, sangre, cuando lo veamos, cuando se pase el rayo por esos sacos alveolares, lo va a imprimir en la placa radio opaco, ¿sí? Y como va a respetar la forma de los alvéolos, de los sacos alveolares, va a ser un infiltrado alveolar, ¿sí? O de tipo algodonoso. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien, acá tenemos infiltrados alveolares, ¿sí? Infiltrado alveolar bilateral difuso, ¿sí? Acá, que tiene que ser una imagen radiolúcida, porque los alvéolos tendrían que tener aire, los alvéolos están ocupados por algo. Ese algo se imprime radio opaco. Bien, intersticiales, infiltrados intersticiales. Acá la normalidad no es alveolar, es en el espacio intersticial, ¿sí? Pueden ser nodulares, reticulares o reticulonodulares. Los nodulares es un evento patológico que engrosa el espacio intersticial en forma de nódulos localizados, pero no son los alvéolos. Reticulares, hay un engrosamiento uniforme a lo largo del espacio intersticial, y reticulonodulares, una mezcla de ambos, ¿sí? Que puedan determinar que la radiografía no es normal, es decir, es patológica. Y dentro de que sea patológica, que tenga infiltrados y que esos infiltrados
puedan ser alveolares o intersticiales, es un montón. Bien, broncograma aéreo y alveolograma aéreo. El broncograma aéreo es el contraste formado por alvéolos llenos de líquido rodeados de un bronquio lleno de aire. Eso es típico de la neumonía. Dijimos que los sacos alveolares no tienen que tener aire, por lo cual tendrían que ser radiolúcidos. En una neumonía, los sacos alveolares van a tener pus. Entonces, cuando pase el rayo por esos sacos, en la placa lo va a imprimir radioopaco. Pero el bronquio aéreo, ¿sí?, va a estar permeable, es decir, no va a tener pus, se va a imprimir radiolúcido. Ese contraste que se forma entre el infiltrado alveolar, ¿sí?, por el alveolo ocupado, y el bronquio está permeable, que va a ser radiolúcido, se llama broncograma aéreo y es típico de la neumonía, es diagnóstico confirmatorio de una neumonía. ¿Sí? Esto es una pregunta de examen. ¿Entendieron eso? Sí. El alveolograma aéreo, acá el alvéolo, saco alveolar, está indemne, no está ocupado. ¿Sí? Lo que está alterado es el espacio intersticial. Entonces, a esa imagen en donde hay una radioopacidad por alteración del espacio intersticial, pero el alvéolo está libre tiene aire, se lo denomina alveolograma aéreo. Bien, en esta placa vemos, esto sería vértice izquierdo, ¿sí? Vemos la columna acá, clavícula, espacios costales, ¿sí? En el cuadrado van a ver infiltrado alveolar, imagen radioopaca, y en el medio una imagen radiolúcida, ¿sí? Este contraste, ¿sí?, es el programa aéreo, es el bronquio, eh, perdón, los sacos alveolares ocupados por pus y en el medio pasa un bronquio aéreo permeable, ¿sí? Entonces, van a ver radioopacos, el infiltrado alveolar, ¿sí?, y el bronquio aéreo permeable radiolúcido. Ese contraste se denomina broncograma aéreo. El alveolograma aéreo, fíjense que el infiltrado es distinto, en donde están los puntitos amarillos están los alvéolos, están libres, los alvéolos no pasan por nada, pero lo que está alterado es el intersticio pulmonar, lo que está por fuera. Esto se lo denomina alveolograma aéreo y es característico de las enfermedades intersticiales. Bien, condensación. La condensación es la solidificación del pulmón por material que reemplaza el aire alveolar, lo que estuvimos hablando recién, ¿sí? Presente en procesos infecciosos como la neumonía. La condensación es típica de la neumonía. Vamos a ver, un infiltrado alveolar con broncograma aéreo. A eso también se denomina condensación. En la condensación, la característica que tiene es que no hay pérdida del volumen pulmonar, ¿sí? Vamos a ver el broncograma aéreo y no va a desplazar ninguna estructura adyacente, es decir, el mediastino no lo va a mover para ningún lado, ¿sí? Bien, entonces, las características de la condensación. Cuando ustedes vean imágenes radioopacas en una placa de tórax, puede llegar a ser por condensación, por un derrame pleural, por atelectasia, ¿sí?, o por alguna imagen nodular, ¿no? Cada una tiene sus características. Si ustedes saben el concepto y características de cada una, la teoría de cada una, cuando la apliquen en la placa, lo más probable es que lleguen al diagnóstico o que se aproximen muchísimo. Ahora, si no conocen las características de cada una de estas lesiones, cuando vean una placa no van a saber ni lo que están viendo. En cuanto a la condensación, las principales características, dijimos, radioopacidad con broncograma aéreo, típico de la neumonía, no genera pérdida de volumen pulmonar y no desplaza estructuras adyacentes, ¿sí?, lo que le había explicado recién. Bien, acá tenemos, ahí apareció, imagen radioopaca, ¿sí?, dos tercios del campo del tract izquierdo, ¿sí?
por ahí no es tan claro, pero es homogénea, no hay hipervolumen pulmonar, no desplaza el mediastino hacia ningún lado, ¿sí? Esto es una condensación, es típico de una neumonía. Bien, vamos a la atelectasia. Los tipos: obstructiva o por absorción, adhesiva por resorción, compresión o cicatrizal. La atelectasia, fíjense que es una imagen radio-opaca, porque el espacio aéreo estaba alterado, está ocupado. Es una imagen radio-opaca, homogénea, y hay desplazamiento de las estructuras adyacentes hacia la zona de la lesión. Fíjense que acá no está el corazón y el mediastino, ven la columna. Pero no es que la placa está muy penetrada y por eso no se ve el corazón, sino que tenemos una imagen radiopaca en el emitórax izquierdo que retrae el mediastino hacia su lado. La única imagen radiopaca que retrae el mediastino o las estructuras adyacentes es una atelectasia. Bien, entonces, radio-opacidad homogénea sin broncograma aéreo, ¿sí? La diferencia con la condensación. De localización bien delimitada, hay pérdida del volumen pulmonar y hay estrechamiento del espacio intercostal. Acá lo que van a ver es que disminuye el espacio intercostal del lado de la lesión y del otro lado hay una sobredistensión compensatoria del pulmón, está compensando este que está colapsado, y fíjense que los espacios intercostales del pulmón que está compensando es mayor. Entonces, imagen radiopaca, homogénea, sin broncograma aéreo, disminución de los espacios intercostales del lado de la lesión, retrae estructuras adyacentes hacia la zona de la lesión y hay una sobredistensión compensatoria contralateral, del pulmón contralateral. ¿Sí? Acá está, si nosotros recordamos cuáles son las características de la atelectasia, de la condensación y del derrame, cuando veamos las imágenes vamos a estar más cerca del diagnóstico, ¿sí? Entonces, dijimos radiopacidad homogénea, sin broncograma aéreo, localización bien delimitada, pérdida del volumen pulmonar con estrechamiento del espacio intercostal, retracción de estructuras ipsilaterales, es decir, hacia la zona de la lesión. La zona pulmonar próxima puede experimentar una sobredistensión compensatoria, es decir, el pulmón contralateral se sobredistiende. O si parte del pulmón afectado está colapsado, pero hay una parte que queda libre, esa parte va a sobredistenderse. Bien, fíjense acá, como le decía, imagen radiopaca homogénea en el emitórax izquierdo que retrae las estructuras hacia la zona de la lesión, signo de la columna desnuda, ¿sí? Típico de una atelectasia. Bien, derrame pleural. El derrame pleural es una radiopacidad homogénea en una zona correspondiente al espacio pleural, ¿sí? Entre las pleuras se produce el líquido. El derrame pleural no es una patología en sí, sino que es la manifestación de algo que está sucediendo en algún lado, ¿sí? Puede ser una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia renal, puede ser una neumonía con un derrame pleural paraneumónico, puede ser una metástasis o un cáncer en algún lado que genera una obstrucción del conducto torácico y eso genera que el líquido, la linfa, drene hacia el espacio pleural. Entonces se separan las pleuras, ¿sí? Y se va a ver una imagen radiopaca, homogénea, ¿sí? En el espacio pleural. Borra los ángulos costofrénicos y cardiofrénicos, hay pérdida del volumen pulmonar porque empuja, es decir, hay una compresión pasiva del parénquima pulmonar y depende del tamaño del derrame o la magnitud, va a desplazar al mediastino hacia la región contralateral. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien, entonces es importante el concepto que ustedes sepan que, por ejemplo, una atelectasia, que es una imagen radiopaca homogénea que retrae estructuras adyacentes hacia la lesión, la diferencia con el derrame pleural, ¿sí? Que hay ocupación del espacio pleural, que la imagen es radiopaca, homogénea, que va a borrar los ángulos costofrénicos, cardiofrénicos y que empuja las estructuras adyacentes hacia la región contralateral.
si conocen la teoría, cuando vean la placa lo van a poder determinar en el momento si están delante de una telectasia, una condensación o un derrame. Bien, acá tenemos imágenes del derrame pleural. Fíjense, imagen radio opaca, homogénea, no hay broncograma aéreo, ¿sí? Están borrados los ángulos costofrénicos, cardiofrénicos, ¿sí? Acá no vemos que desplace demasiado la estructura contralateral, pero fíjense que la placa está rotada. Acá vemos el vértice medial de esta clavícula y acá esta no la vemos, ¿sí? Está rotada la placa. Mala técnica, pero el derrame se ve. Otra, imagen radiopaca homogénea con borramiento del ángulo costofrénico y cardiofrénico. Y acá vemos lo que habíamos charlado en una de las primeras diapos, que es la placa en decúbito lateral de la zona de la lesión. Fíjense que en la anterior tenemos la imagen radiopaca. Acá evidentemente no tendrían para hacer una ecografía o querían confirmar el diagnóstico. Cuando la colocan a la paciente sobre el decúbito lateral de la zona de la lesión, ese derrame migra, ¿sí? Y va hacia la zona de mayor declive. Ahí hacemos un diagnóstico confirmatorio de lo que tiene la paciente es un derrame pleural. Hay que ver después cuál es el motivo. Bien, hasta ahí vamos en cuanto a imágenes radiopacas. Sí. Bien, buenísimo. Todo esto, lo que acabo de explicar, se pregunta todo en el examen, chicos. Es importantísimo porque le va a servir para todo el resto de la carrera. Imágenes radiolúcidas. Bien, neumotórax. Imagen radiolúcida sin trama pulmonar en la zona comprometida. El pulmón experimenta un colapso, ¿sí? Se separa, se despega de la pared, ¿sí? Y hay desplazamiento de estructuras adyacentes en el sentido contrario al neumotórax, ¿sí? Es decir, ¿qué es el neumotórax? Se despega el parénquima pulmonar de la pared y colapsa el pulmón. Entonces, en la zona de la lesión no va a haber trama pulmonar, va a haber una imagen radiolúcida completamente, y si la comparamos con el pulmón o el hemitórax contralateral, vamos a ver que hay diferencia, porque en una, a pesar de ser radiolúcida, va a haber parénquima pulmonar, y en la otra va a ser más radiolúcida porque no hay parénquima pulmonar. Y depende el grado del neumotórax, va a depender si está antes de la línea media clavicular es grado 1, sobre la línea media clavicular grado 2, por dentro de la línea media clavicular grado 3, y después tenemos el neumotórax hipertensivo. Bien. No sé si llegan a ver. Fíjense en donde están las flechitas. Si tienen una computadora capaz que lo ven bien. En donde están las flechitas, hasta ahí llega el parénquima pulmonar, ¿sí? Está despegado de la pared, ¿sí? Si comparamos con el hemitórax derecho, vamos a ver, en el hemitórax derecho hay imagen radiolúcida, pero hay trama pulmonar completamente, ¿sí? En cambio, en el hemitórax izquierdo hay trama pulmonar hasta donde están las flechas. Desde donde están las flechas hasta la pared, la trama, no hay trama pulmonar y la imagen es más radiolúcida. Ese es un neumotórax de grado 1, está por fuera de la línea media clavicular. Vamos a ver, bueno. Ahora vamos a ver otras imágenes de neumotórax. Bien, otra imagen radiolúcida es el enfisema pulmonar. El tabaquismo o la inhalación de partículas, principalmente el humo, produce enfisema pulmonar. Se van rompiendo, los sacos alveolares son como racimos de uva, pero en vez de estar ocupado, el alveolo tiene aire, ¿sí? Estos sacos alveolares tienen tabiques que dividen cada uno de los alveolos. Lo que produce el humo, las partículas que hay en el humo, principalmente el tabaco, es ruptura de estos tabiques y se forman sacos alveolares, ¿sí? Dilatados, con pérdida de la elasticidad. Esta dilatación, si la multiplicamos por miles de sacos alveolares, miles de cientos, empieza a generar como un estiramiento, ¿sí? De lo que es el parénquima pulmonar. Entonces empieza a aplanar la cúpula diafragmática, ¿sí? Que es como un triángulo, se empieza a aplanar, ¿sí? En vez de ser así, empieza a aplanarse.
Entonces, la cúpula diafragmática, que tendría que verse de esta manera, bien pronunciada en una placa normal, la vamos a ver plana. Vamos a ver horizontalización de las costillas, aumento del espacio intercostal y un tórax acampanado. Fíjense la forma del tórax, hay aplanamiento de las cúpulas diafragmáticas, ¿sí? Horizontalización de los arcos costales de las costillas y la forma del tórax es acampanada. Bien, vamos a ver algunas imágenes, ¿sí? Ahora en un ratito vamos a ver más imágenes de neumotórax. Bien, patrón miliar. El patrón miliar se caracteriza por pequeños nódulos pulmonares difusos menores de 5 milímetros. La causa más frecuente de patrón miliar es la tuberculosis miliar. Otras son la neumoconiosis, ¿sí? Trabajadores en las minas, histoplasmosis, algún tipo de fibrosis, histiocitosis de células de Langerhans, linfangitis carcinomatosas, es decir, cuando hablamos de patrón miliar hablamos de que hay diseminación hematógena de algo que está sucediendo en algún lado. Puede ser a nivel pulmonar, ¿sí? Como una histoplasmosis, una tuberculosis miliar, ¿sí? O de un cáncer. Ahí estamos hablando de una linfangitis carcinomatosa. La sarcoidosis también produce, la microlitiasis alveolar, hemosiderosis y la esclerosis tuberosa. El patrón nodular, ¿sí? Se caracteriza por nódulos menores de 6 centímetros y pueden ser por metástasis, por hiatidosis, émbolos sépticos, infartos pulmonares, múltiples abscesos, tuberculosis, nódulos reumatoideos. Bueno, hay una amplia gama de nódulos, ¿sí? Pero acá vemos imágenes radiopacas nodulares. Nódulo solitario, ¿sí? Acá en la base del pulmón derecho. Puede ser un tumor. Si vemos un nódulo solitario en un paciente tabaquista mayor de 50 años, bueno, hay que estudiarlo, ¿sí? Tomografía, tiene algunos antecedentes que podría ser maligno. Después, si tenemos un paciente con alguna enfermedad reumatológica, puede tener algún nódulo pulmonar en el contexto de su colagenopatía. Puede ser una telectasia redonda, un adenoma, un pseudonódulo, un absceso, granuloma, aspergiloma. Hay que estudiarlo en este caso. Bien, nódulos o masas cavitadas. Bien, acá tienen la lista, ¿sí? Tuberculosis, pullas infectadas, cavernas, alguna carcinomatosis, sarcoidosis. Bien. Bueno, acá tenemos imagen de condensación. Imagen radiopaca que presenta broncograma aéreo, no hay pérdida, es una condensación, no hay pérdida del volumen pulmonar, ¿sí? Fíjense en la placa póstero anterior, ¿sí? Que sería la de frente. Tenemos imagen radiopaca en la base derecha y en la de perfil se ven que la imagen está bien posterior, ¿sí? Para eso sirve la placa de perfil, para identificar en qué sector está bien ubicado, si está más anterior o más posterior. Esto es una neumonía. Bien, luego tenemos otra neumonía en el lóbulo superior derecho. Acá respeta la cisura, ¿sí? Está en el lóbulo superior, está respetando bien la cisura. Imagen radiopaca. Por ahí no, la placa no es de muy buena calidad, pero tiene broncograma aéreo. Van a ver una imagen radiolúcida ahí bien en el medio. Es el bronco aéreo permeable. Nódulo pulmonar solitario, bueno, vemos ahí arriba, infraclavicular. Bien, empiema encapsulado. Para determinar que es un empiema, hay que hacer un físico-químico esto, ¿no? Pero fíjense, esto es un derrame pleural complicado, por lo menos, al momento de hacer el diagnóstico, ¿sí? O por lo menos sospecha diagnóstica, ¿sí? Está bien delimitado. Lo que ven acá es el marcapaso. Un paciente con una insuficiencia cardíaca, tiene una cardiomegalia, botón aórtico prominente, tiene un marcapaso puesto, hizo un derrame pleural complicado. Fíjense que la imagen es bien radiopaca, homogénea, ¿sí? Acá no hay borramiento del surco del ángulo costofrénico, pero el derrame está localizado sobre un espacio bien delimitado en el espacio pleural.
Acá vemos un absceso pulmonar. El absceso pulmonar tiene la pared gruesa, ¿sí? Y un nivel. No hay otra imagen similar, puede llegar a ser una caverna infectada, pero la caverna tiene la pared fina. Esto es un absceso pulmonar. Esto es una caverna, ¿ven? La pared es fina. ¿Sí? Esto es una secuela muchas veces de una tuberculosis. Bien, cisuras y derrames. En una placa de tórax de perfil, fíjense que vemos la cisura mayor del pulmón derecho, la cisura menor, y debajo ven una especie de derrame o infiltrado, ¿sí? Derrame pleural izquierdo masivo. Imagen radiopaca homogénea que borra ángulo costofrénico, cardiofrénico y desplaza la estructura adyacente hacia la región contralateral. Si aplicamos la teoría, hacemos el diagnóstico. Derrame pleural derecho, imagen radiopaca homogénea que borra ángulo costofrénico, cardiofrénico, ¿sí? Y que desplaza al mediastino contralateral. ¿Sí? Derrame pleural derecho, otro. Las mismas características. Bien, enfisema pulmonar, lo que habíamos hablado, imagen radiolúcida, no se ven las cúpulas diafragmáticas, pero no se ven la base, pero bueno, hay aplanamiento de la cúpula diafragmática, horizontalización de las costillas y aumento del espacio intercostal. Bueno, esto es una escoliosis severa, no viene al caso, pero fíjense lo que es la columna. Acá lo que van a tener es una alteración completa, ¿sí? El paciente ventila solamente con el pulmón derecho, el pulmón izquierdo está casi obsoleto. Esta no tiene nada que ver con placas de tórax, pero la puse porque acá hay una lesión. Esta es una radiografía de cervical, columna cervical de perfil. Fíjense que hay una lesión ósea, ¿sí? No sabemos, probablemente neoplásica, pero lo que está haciendo es estrechando la tráquea. Este es el hueso hioides, ¿sí? Esta es la columna de aire de la tráquea y acá hay un estrechez traqueal. ¿Por qué? Por compresión extrínseca, ¿sí? Por esta alteración a nivel óseo. Bien, fibrosis pulmonar. Esto es un infiltrado intersticial, es una enfermedad intersticial o difusa. Acá lo que está afectado es el intersticio pulmonar y lo que no está ocupado son los alvéolos. Esto tiene alveolograma aéreo. Bien, esto es un paciente con un síndrome de distrés respiratorio, neumonía bilateral que se distresó, infiltrado alveolar con broncograma aéreo. Esta placa es de frente, ¿sí? Fíjense que tiene los dispositivos del monitoreo continuo, ¿sí? Otro paciente con distrés. Fíjense acá se ve bien el infiltrado alveolar con broncograma aéreo, ¿sí? Imagen radiopaca son los alvéolos ocupados y en el medio pasan columnas de aire, son los bronquios aéreos permeables. Neumonía bilateral, paciente distresado. Neumonía bilateral, ¿sí? Bien, acá tenemos masa iliar izquierda. En esta tenemos una masa en el lóbulo superior derecho. Esta imagen radiopaca. Estos pacientes a todos se los estudia, ¿no? Tomografía con y sin contraste endovenoso para ver si tiene vascularización y qué tamaño tiene la imagen. Acá arriba tenemos nódulos en el lóbulo superior izquierdo, ¿sí? Este paciente tiene un enfisema pulmonar, tiene aplanamiento de la cúpula diafragmática, horizontalización de las costillas, aumento del espacio intercostal y pérdida de la trama, disminución de la trama pulmonar, no pérdida, ¿sí? Aumento de la radiolucidez. Tiene un patrón enfisematoso. Bien, masa pulmonar, parailiar derecha. Acá tenemos un paciente con un mediastino aumentado de tamaño, está ensanchado, ¿sí? Bien, en este caso hay que ver que si tiene un conglomerado adenomegálico, ¿sí? Si tiene un timoma.
Bien, esto es un micetoma, ¿sí? Es un absceso de evolución subaguda en forma de neumonía, cavitada o empiema. Esto muchas veces drena hacia la piel. Esto es un patrón miliar. Fíjense el infiltrado miliar, ¿sí? Son micronódulos menores de 5 milímetros, difuso bilateral. Esto es una tuberculosis miliar. Y acá tiene una imagen ampliada de la misma placa. Miliar por el mijo. Bien. Fíjense la forma triangular. Esto es una neumonía del lóbulo superior. Muchas veces las neumonías tienen esta forma triangular, es decir, respetan la base, como base la pared del tórax, ¿sí? Y terminan de formar el triángulo hacia el parénquima pulmonar. Acá está respetando la cisura pulmonar, ¿sí? Hay un infiltrado alveolar y hay broncograma aéreo, ¿sí? Se ve el bronquio aéreo permeable. Neumonía de base derecha, ¿sí? Infiltrado alveolar, tiene broncograma aéreo, se ve las columnas de aire que atraviesan la lesión. Neumoperitoneo, tenemos el diafragma, ¿sí? Esta línea que pasa por acá es el diafragma y debajo imagen radiolúcida. Acá hay una lesión en abdomen seguramente, ¿sí? Entró aire a nivel abdominal y hay un neumoperitoneo, es decir, aire en el peritoneo. ¿Sí? Acá tenemos en la de perfil el diafragma y debajo hay aire. Bien. No sé si llegan a ver esta placa, es un neumotórax de grado 1. Fíjense, el parénquima pulmonar llega hasta esta línea, por donde estoy llevando el cursor. Hasta ahí llega el parénquima pulmonar. De ahí hacia la pared no hay parénquima pulmonar de mayor radiolucidez. Ese es un neumotórax. Se colapsó parte del pulmón. A ver si hay otra con mejor acá. Esta es más evidente. Es un neumotórax grado 3 porque, fíjense, en el hemitórax derecho hay imagen radiolúcida, pero hay parénquima pulmonar. ¿Se ve? Y fíjense que en el hemitórax izquierdo la radiolucidez es mayor, porque hay pérdida de la trama pulmonar, el pulmón está colapsado acá. ¿Se ve la diferencia? Sí. Sí, sí. Bien, perfecto. Esto es un neumotórax grado 3. Hay colapso del pulmón o está por dentro de la línea media clavicular. ¿Sí? Acá tenemos, en el hemitórax derecho hay un neumotórax, ¿sí? Tenemos el parénquima pulmonar llega hasta esta línea en donde estoy marcando, ¿sí? Y hacia afuera no hay pérdida de la trama pulmonar. Es un neumotórax, grado 3 también, y evidentemente acá hay algo, es muy probable que sea alguna lesión maligna, ¿sí? Que haya predispuesto al colapso del pulmón, ¿sí? Acá, esta placa es interesante, no para el paciente, sí para ustedes. Fíjense que tenemos en el hemitórax derecho, tenemos la trama pulmonar que llega hasta donde tiene que llegar, hay un absceso pulmonar gigante, acá está la pared gruesa con el nivel, bien característica, ¿sí? Absceso pulmonar. Y en el hemitórax izquierdo se colapsó, hay un neumotórax, ¿sí? Fíjense que no hay pérdida de la trama pulmonar comparado con el derecho, ¿sí? Hay pérdida de la trama pulmonar y acá abajo vemos el pulmón colapsado. ¿Sí? Tenemos en el hemitórax derecho, primero que tiene un patrón enfisematoso, segundo que tiene un absceso pulmonar gigante derecho y tercero que tiene un neumotórax grado 3 en el hemitórax izquierdo. ¿Se nota la diferencia entre ambos hemitórax cuando hay pérdida de la trama pulmonar? Sí, se nota. Sí. Bien. Neumotórax derecho, fíjense, hay pérdida, imagen radiolúcida bien marcada, con pérdida de la trama pulmonar, tenemos el muñón, el pulmón colapsado acá, y siempre, si tienen alguna duda, compárenlo con el hemitórax contralateral, siempre.
Fíjense que en el hemitórax izquierdo hay trama pulmonar y en el derecho no. Bueno, hasta ahí llegó, chicos, la clase de hoy. ¿Sí? ¿Hay algo que me quieran preguntar? ¿Se entendió todo? Se entendió todo. Yo quiero saber si hay alguna bibliografía como para, más allá de las diapos, como para leer. Bibliografía. O si no, No después en puedo. todo caso lo pones en el chat o algo. Más que nada porque Dale. quiero ir y leer bien cómo explicaste. Y bueno, si bien estuvo re clara la clase, quiero también llevarlo al libro. Bien. Dale, perfecto. Dale, gracias. Cualquier libro de semiología. Igualmente, déjame que te averiguo alguno recomendable Okay. y te lo paso por el grupo. Perfecto, gracias. Bien. Bueno, chicos, les estamos contando cuál sería la próxima clase. Igualmente, muchas clases creo que Carla ya le ha subido. Así que bueno, Perfecto. muchas gracias por haber asistido. No, gracias a usted por la Muchas clase. gracias, doctor. Muy buena clase. Muchas gracias. Doctor, Que anden bien, cuídense. chao, hasta luego. Saludos. Sí, decime. Hasta luego. Quiero saber si hay exámenes y eso, ¿se sabe algo? En cuanto a los parciales, no sabemos nada todavía. Ok, está bien. En cuanto a los parciales, no sabemos. En cuanto a final de la materia, Sí. con esta metodología, lo que hacemos es, vienen al hospital y va a ser choice. Ok, Lo más está probable bien. es que sean 100 preguntas. Está bien, perfecto. Perdón que te siga demorando con esto. Otra cosa, yo ¿están aceptando practicantes para guardias o algo? Y eso depende de la guardia, de cada una de las guardias. Yo no estoy Mm, haciendo guardias acá, pero ok. sí, están aceptando. Hay algunos días específicos que por ahí le vas a sacar mayor provecho. Ejemplo, los sábados. Los Bien. sábados son una de las mejores guardias. En cuanto a muchos de los médicos que laburan y en cuanto al jefe. En- Después habría que ver específicamente cuál otra y yo, por en la que pueda ejemplo, llegar a sacar un provecho. vivo a 5 cuadras del Sí, sí. hospital, trabajo de lunes a viernes y yo que estaba interesada en ir y presentarme, no sé, con el jefe de guardia me tendría que comunicar o hablar con él directamente. Sí, sí. Eh, vení, si te interesa el sábado. Sí, sábado, sí, o el día que puedan, en realidad yo puedo sábados, domingos o a la tarde-noche, de lunes a viernes, pero bueno, si se puede fin de, genial. Bien, sábado sería ideal entonces. Mm. Y el jefe de guardia se llama Alcides. ¿Cómo te llamas vos? Eso, Pamela Príncipe. Pamela Príncipe. Bueno, Ujú. si querés yo le aviso a él que vas a venir, que probablemente vengas a hablar para iniciar guardias. Bien, Así él está avisado de quién sos, que sos de la cruzada, que te interesaría venir. La verdad es uno de los más capacitados del hospital y es una muy buena guardia. Así que si te interesa, perfecto. yo hablo con él. Buenísimo, sí, sería genial. Y en cuanto a la vacuna, estoy vacunada contra el COVID porque soy personal de salud. Sí, Eh, por lo menos una dosis tengo y nada, todo el mundo me dijo que era una locura ir a aprender ahora semio, medicina interna y demás a la guardia, pero necesito ocultar pacientes, necesito saberlo, porque realmente así, no sé, sí, es está verdad. raro. A ver, nosotros nos estamos adaptando. Esta para mí no es la mejor manera. Claro. Yo prefiero muchas veces, si tengo que elegir, lo presencial, ¿sí? Que ustedes estén acá, que estemos en un aula, proyectando la clase, charlando, porque en el medio de la clase surgen dudas, preguntas que en este momento ustedes no hicieron,
Sí. Entonces es mucho más productiva la clase para ustedes y para mí. Y aparte, una vez que terminamos la clase, podemos ver pacientes, podemos ver placas y todo eso con ustedes se pierde. Y medicina interna, que sería medicina B, y semiología, sin pacientes, la verdad que se están perdiendo muchísimo. Sí, es lo que siento. Entonces dije, no, voy y me tiro y estoy vacunado, voy a tener todos los recaudos y bueno. Sí. Así que entonces el sábado voy a hablar con el doctor Alcides. Dale, no hay O problema. Alcinas, perdón. Alcides se llama Alcides. Alcides, sí, Alcides es el nombre. sí. Girardot es el apellido. Girardot. Girardot. Perfecto. Sí. Genial. Hoy le mando un audio para avisarle que vas a venir el sábado a hablar con él para ver si puedes Sí. empezar. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Doc. No, por favor. Una Profe, y consulta. los demás, si fuese así sábado, podríamos ir yendo de a poco también nosotros, los que queramos. Yo estoy cerca también, pero también trabajo de lunes a Sábado. viernes. Este sábado no, pero ponerle de acá a 15 días. Sí, con este médico que te digo, con Alcides, vas a poder hablar cuando quieras. Es decir, vení cualquier sábado que a partir de que vos sepas que podés venir, que podés iniciar, él te va a dar el ok o no, Ay, pero genial. es un tipo muy claro, no va a andar con vueltas y le vas a sacar mucho provecho porque aparte es docente, ¿viste? Es muy formado, para mí es uno de los mejores cardiólogos del hospital, así que no vas a tener ningún problema. Ay, perfecto, gracias por la info. No, nada. Te hago una consulta. ¿Las partes prácticas Sí. en lo que es medicina interna y semiología se van a recuperar? La verdad que no tenemos autorización de la Facultad de Medicina para que ustedes puedan venir. Ok. Te digo, ¿no? Imagínate que no los dejan venir al hospital a un aula, a cursar a un aula, ¿no? Porque nosotros propusimos que ustedes vengan al hospital, le damos las clases acá y si no pueden ver pacientes, le damos casos clínicos acá y los resolvemos acá. Les damos imágenes, planteamos casos clínicos, intentamos que ustedes lo resuelvan, no nos dejan. La Facultad de Medicina no quiere que vengan los alumnos al hospital en el contexto de la pandemia. Ok, bueno, gracias. De nada. ¿Y el sábado para ir a consultar por las guardias? ¿En qué horario, a partir de qué horario se puede ir el sábado? Venite a las 10 de la mañana. 10 de la mañana, perfecto. Sí, sí, Bueno. porque a las 8 es el cambio de guardia, ¿viste? Es medio un lío. Yo le aviso al CIDES que van a venir a hablar con él. Y vénganse en el transcurso de la mañana como para poder resolverlo y después verán si empiezan cuándo. Bueno, yo igual seguramente vayan 2 semanas más o menos. Ahora se me Dale. da complicado los finales, pero... Dale. ¿Tu nombre? Bueno, Fabiana Cuello. Dale, listo, perfecto. Yo le aviso. Bueno, gracias. Dale, saludos. Chao, Doc, muchas gracias. Chao, Chao, chicas, que gracias. anden bien. Cuídense. Gracias. Nos vemos. Gracias a ustedes por estar.